Página 1 de 342. La historia prohibida, las tecnologías prehistóricas, J. Douglas Kenyon, 2005. La intervención extraterrestre y la información sobre los verdaderos orígenes de la civilización. Agradecimientos. El presente libro no habría sido posible sin la existencia de la revista bimensual Atlantis Rising y sus proyectos conexos. Todos los recursos destinados a la publicación durante los últimos 10 años sirvieron para la elaboración del libro. Los colaboradores de la revista son los mismos que han permitido que la historia prohibida sea una realidad. Si bien el libro contiene solo una pequeña muestra de lo publicado en Atlantis Rising, es de todos modos representativo de lo mejor de la revista. Sin duda, estamos en deuda con los numerosos y dedicados autores que contribuyeron al contenido de estas páginas, así como con todos los excelentes escritores que no fueron incluidos en este volumen, pero cuyos esfuerzos esperamos incluir en obras futuras. Al agradecer a quienes hicieron posible este trabajo colectivo, que incluye el libro, la revista, los videos educativos y nuestro sitio web atlantisrising.com, debo dirigirme en primer lugar a mi querida esposa, Patricia. Sin su leal apoyo y ayuda desinteresada, tal vez habría desperdiciado estos últimos 10 años en pesquisas mucho menos productivas. Encabezan también esta lista mi difunto padre, John B. Kenyon, cuyo cuestionamiento del conocimiento convencional me impulsó a pensar desde una edad muy temprana, y mi madre, Bessie, quien siempre me apoyó en todo lo que emprendí, tanto como pudo y con todos los recursos que tenía a su alcance. Debo también agradecer en especial a mis promotores incondicionales, John Fanuzzi, Gregory Mascari y Michael Stern, mis primeros patrocinadores financieros, así como a Bobby Judy Cole. Posteriormente, Greg Hedgecock, ya fallecido, su esposa, Diane, y su hijo, Cooper, me tendieron la mano para estabilizar lo que hasta entonces era un ejercicio algo incierto. Sin la generosa ayuda de estas personas extraordinarias, este libro nunca habría salido a la luz. Merece mención especial mi compañero de tantos años, Tom Miller, cuyas brillantes contribuciones artísticas a las primeras portadas editoriales contribuyó a situarnos por encima de la competencia. Sin su participación en gran parte del proceso creativo de nuestros proyectos, habría sido difícil imaginar que las cosas se hubiesen desenvuelto tan maravillosamente como sucedieron. Nuestra lista de colaboradores fundamentales estaría incompleta si no mencionáramos a Darcy Banata, cuyo diligente e incansable trabajo de administración de las oficinas de Atlantis Rising, desde hace ya algunos años, le ha impreso una marcha ligera y un crecimiento a un ritmo saludable. Hay muchos más a quienes podría dar gracias, pero el espacio aquí es limitado, por lo que simplemente les diré, ustedes saben quiénes son y cuáles han sido sus contribuciones. Tengan la seguridad de que se les recuerda y sus valiosos esfuerzos se agradecen. Saben cuánto esto significa para mí y cuánto se los agradezco. Introducción. J. Douglas Kenyon. Solo algunos siglos después de la aparición de lo que los expertos coinciden en llamar el primer invento racionalizador de la mano de obra en el mundo antiguo, o sea, la rueda, la sociedad traspuso un gran umbral y se encaminó irreversiblemente hacia el mundo moderno. Se nos ha dicho que, por encima de todo, fue la rueda lo que revolucionó la sociedad primitiva y sentó las bases para los grandes logros que habrían de seguir. La hipótesis común sobre el surgimiento de una sociedad altamente organizada es que ello constituyó un hecho sin precedentes hasta entonces. Este es el clásico supuesto de los albores de la civilización en la Tierra. Se argumenta que, si hubiese existido una civilización avanzada anterior, se habrían descubierto las pruebas irrefutables de su existencia. Es de presumir que se verían los restos de sus carreteras y puentes, así como de su tendido eléctrico. Se habrían encontrado botellas plásticas o de vidrio, vertederos y discos compactos,
Después de todo, estas son las cosas que nosotros dejaremos para que las examine una arqueología futura. Pero, ¿podría una civilización antigua haber alcanzado alturas similares a la nuestra y haber seguido luego otro camino? ¿Qué podríamos entender de un mundo que haya usado técnicas diferentes, aunque no menos efectivas para controlar las fuerzas de la naturaleza? Entenderíamos, o podríamos entender, un mundo capaz, por ejemplo, de crear y transmitir energía por otros medios que no fueran los de una red eléctrica, viajar a enormes distancias sin motores de combustión interna, o realizar cálculos científicos y astronómicos de alta complejidad sin computadoras electrónicas. Tenemos la cortesía de reconocer y respetar otros logros que no sean exclusivamente los nuestros, o estamos obligados a tomar el camino fácil y recurrir a estereotipos burdos sobre nuestros misteriosos antepasados primitivos, descartando de antemano cualquier cosa que no comprendamos? Lo cierto es que hay muchas personas, incluidos varios colaboradores de este libro, que sostienen que las pruebas de la existencia de una gran civilización original, ya olvidada, son abrumadoras y requieren que, por fin, se les dé la importancia que merecen. La historia prohibida, una recopilación de ensayos que se han ido publicando en la revista Atlantis Rising, tiene la intención de presentar esas pruebas y proponer ideas y teorías en relación con los orígenes de la vida y de la propia raza humana, que pudieran estar en gran medida en mayor concordancia con la realidad que con la actual ortodoxia prevaleciente. Al proponer estas ideas, esperamos que nuestras interrogantes sean interesantes e inviten a la reflexión. Por ejemplo, ¿no será que el concepto imperante sobre las limitaciones de la sociedad prehistórica es simplemente uno más de la larga cadena de conceptos al servicio de la élite dominante, o de nuestra propia naturaleza humana? La visión darwinista y uniformista de la historia sostiene que nuestro mundo experimenta cambios muy lentos y que todo se ha desarrollado en forma espontánea, aunque gradual, a lo largo de millones de años, sin ayuda de ninguna fuerza externa y sin un ser divino, por Dios, que haya interferido en el proceso. Según esta escuela filosófica predominante, la forma en que el mundo funciona en la actualidad es la misma en que lo ha hecho siempre. Por otro lado, algunos han intentado argumentar, sin tener mucha influencia en el público, que nuestro mundo actual es producto de una serie de catástrofes. Estos catastrofistas nos dicen que la historia de la humanidad es un ciclo sin fin de ascensos, seguidos por caídas debido a cataclismos. Durante más de un siglo han dominado el debate los uniformistas, pero tal vez esa circunstancia esté cambiando. Probablemente, durante los pasados 500 años, nadie estuvo más estrechamente vinculado al concepto de catastrofismo en el ideario colectivo que el ya fallecido científico ruso-estadounidense Immanuel Velikovsky. Cuando en 1950 se publicó su libro Worlds in Collision, Mundos en colisión, causó gran sensación. Las obras que le siguieron, Earth in Upheaval, La Tierra convulsionada, y Ages in Chaos, Eras de Caos, desarrollaron en mayor detalle sus teorías y dieron alas a la controversia ya existente. Era un científico de considerable autoridad que sugería, entre otras cosas, que quizás hubo una colisión entre la Tierra y Venus, lo que habría traído enormes e incomprensibles consecuencias, cuyas claves, descifradas correctamente, podrían contribuir en gran medida a explicar nuestra peculiar historia. Por tales sugerencias, Velikovsky fue ridiculizado categórica y constantemente. Sin embargo, varias de sus predicciones se han confirmado y muchos que inicialmente estaban en desacuerdo con él en varios temas, incluido el ya fallecido Carl Sagan, se han visto obligados a reconocer que, después de todo, es posible que tuviera cierta razón. Muy pocos se dan cuenta de que Velikovsky era psicoanalista de profesión y que había sido compañero de Sigmund Freud y de Carl Jung. En mi opinión, su visión del impacto psicosociológico de los acontecimientos relacionados con los cataclismos fue su mayor contribución a una comprensión adecuada de nuestra experiencia antigua.
A mediados de los años 80, en algún momento, descubrí su obra Mankindin Amnesia, la amnesia de la humanidad, y mi pensamiento respecto de la condición humana en la Tierra no ha vuelto a ser el mismo. Según él, nuestro planeta se encuentra en un estado semipsicótico, a consecuencia de acontecimientos traumáticos de magnitudes casi inimaginables que somos incapaces de recordar, gracias a un mecanismo colectivo de defensa psicológica. Hoy en día, los psiquiatras aplican el término síndrome de estrés postraumático a un grupo de trastornos mentales que suelen producirse al presenciar sucesos que amenazan la vida, como combates militares, desastres naturales, incidentes terroristas, accidentes graves, violaciones y otros tipos de asaltos violentos. Los síntomas de dicho trastorno incluyen depresión, ansiedad, pesadillas y amnesia. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿será posible aplicar tal diagnóstico a la cultura de todo un planeta? Por otra parte, la renuencia colectiva a explorar y definir nuestro pasado misterioso, con el temor inconsciente de que al hacerlo se abran antiguas heridas, podría evolucionar hasta convertirse en una represión sistemática de la verdad. ¿Se convertiría en tiranía? Ciertamente, la reticencia a explorar con honestidad el pasado nos ha llevado a muchos males de este tipo. Con el paso del tiempo, esta ofuscación frente a la verdad de nuestros orígenes ha quedado a menudo codificada e institucionalizada, hasta llevar a pesadillas como la Inquisición medieval y la quema de libros de la Alemania nazi. ¿Cuántas veces hemos visto cómo una élite brutal, que supuestamente actúa a nombre nuestro, ha impuesto el deseo del subconsciente colectivo de mantener fuera de nuestro alcance los conocimientos amenazantes y, por tanto, prohibirlos? La respuesta, tal como lo creía Velikovsky, es demasiado a menudo. En muchos sentidos, sus puntos de vista se apoyaron en el concepto establecido por Carl Jung de un inconsciente colectivo innato que subyace en toda percepción humana. Jung sostenía que, a partir de ese vasto y misterioso acervo de experiencia compartida, surgen muchos de nuestros mayores anhelos y más profundos temores. Su influencia estaría registrada en nuestros sueños y mitos. En el subtexto de este tipo de narrativa fue que Velikovsky descubrió el relato de una tragedia antigua monumental, aunque ya olvidada. Mientras pensaba en estas teorías, mis propias reflexiones se volvieron más definidas, pues tuve la impresión de que, en verdad, nos habían persuadido colectivamente de que cerráramos los ojos ante ciertas realidades y nos disociáramos de ellas. Por si fuera poco, hemos llegado a justificar esta ceguera obtusa y la hemos dotado de cierta autoridad, o incluso nobleza. En gran medida, la extraña consecuencia de esto ha sido la de tergiversar muchas cuestiones morales, al punto de convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno. Recordemos a los padres de la Iglesia de la Edad Media y su negativa a mirar por sí mismos a través del telescopio de Galileo, por considerar que las conclusiones de este último estaban equivocadas. La idea de que el Sol, y no la Tierra, era el centro del sistema solar, se consideró una herejía, sin importar lo que indicaran las evidencias. En otras palabras, en la mente de las autoridades ya se había formado un criterio y no iban a permitir su perturbación por algo tan insignificante como la realidad. ¿Persiste aún esta ceguera? Muchos creemos que sí. La élite dominante se basa en una especie de religión igualmente intolerante. Es lo que John Anthony West ha llamado sarcásticamente la Iglesia del Progreso. Tal como declarara Graham Hancock a Atlantis Rising en una entrevista reciente, la razón por la que estamos tan mal a comienzos del nuevo siglo, es que somos víctimas de una amnesia planetaria. Hemos olvidado quiénes somos. Por desgracia, los gobiernos, la industria y el mundo académico, además de quienes categórica y sistemáticamente desprestigian toda teoría alterna que pudiera socavar el paradigma dominante, están decididos a frustrar cualquier despertar de la amnesia reinante. Con frecuencia,
Cuando resulta difícil encontrar una justificación racional a las decisiones erradas de nuestros líderes, es tentador pensar en oscuras teorías conspirativas y peligrosas intenciones ocultas. Pero, según Velikovsky, la explicación de la conducta que algunos podrían considerar malvada y que otros consideran, cuando menos, autodestructiva e ignorante, radica en el mecanismo clásico de una mente que se esfuerza en recuperar su equilibrio luego del embate de un golpe casi mortal. En el caso de la amnesia, no basta simplemente con decir que se ha hecho un agujero en la memoria. Al parecer, la víctima de un trauma casi mortal es impulsada por el miedo, tanto consciente como inconsciente, a exorcizar de cualquier forma a su alcance los demonios de tan temible experiencia, para no sentirse abrumada. ¿Cómo, si no, podríamos seguir adelante con nuestras vidas, dejar atrás el pasado y pensar en el futuro? Sin embargo, no es tan fácil liberarnos por completo del recuerdo de ese episodio. En el proceso se podría perder mucho más que solo la información del trauma. La identidad humana, lo que algunos llaman el alma misma, es, a menudo, la primera víctima. Además, Velikovsky intuía que lo que era válido a nivel individual también lo era a nivel colectivo. Este proceso podría ser más lento y permitir algunas excepciones personales. No obstante, las instituciones de la sociedad a la postre reflejarán, y reforzarán, el profundo deseo colectivo de que, por el bien de todos, unas puertas permanezcan cerradas y ciertos hechos inconvenientes sean olvidados, o sea, que esa historia quede como una zona prohibida. Mientras tanto, aumenta el riesgo de volver a representar el viejo drama, así como nuestra necesidad de una orientación fiable. Una de las premisas de este libro es que la hoja de ruta que debemos seguir a fin de encontrar la salida al dilema actual puede elaborarse a partir de nuestros mitos, leyendas y sueños, o sea, el inconsciente colectivo universal del que hablaba Jung. Sospechamos que el verdadero relato de la trágica historia de nuestro planeta puede deducirse a partir de esos misteriosos registros. Si leemos entre líneas, la información que nos da Platón sobre la Atlántida en los diálogos del Timeo y el Critias se corrobora en la Biblia, en las leyendas indígenas de América Central y en muchos otros mitos antiguos de todas partes del mundo. Giorgio de Santillana, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y autoridad en Historia de la Ciencia, y su coautora, la profesora de Ciencias Herta von Dechern, en su monumental obra, Hamlet's Mill, An Essay Investigating the Origins of Human Knowledge and its Transmission Through Myth, El molino de Hamlet, investigación acerca de los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a través de los mitos, desarrollaron la hipótesis de que en los mitos antiguos y en la sabiduría popular sobre las estrellas se habían codificado conocimientos científicos avanzados. En efecto, la mitología de muchas sociedades antiguas se encuentra repleta de historias acerca de la destrucción de la Tierra y de sus habitantes debido a cataclismos. Coincidimos con Graham Hancock cuando dice, desde el momento en que aceptamos que la mitología pudo haberse originado en la mente despierta de pueblos altamente avanzados, hay que comenzar a escuchar lo que dicen los mitos. Creemos que lo que están diciendo es que la Tierra ha experimentado grandes catástrofes que destruyeron civilizaciones avanzadas, no muy distintas de la nuestra, y, más aún, que este tipo de destrucción por cataclismos es una característica recurrente en la vida de nuestro planeta y que, sin dudas, podría ocurrir de nuevo. Muchas fuentes antiguas, de nuevo, incluida la Biblia, advierten de una posible devastación en un fin de los tiempos futuro, que acontecerá quizás durante nuestras vidas. Si es cierto que quienes no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos, estos enigmáticos mensajes del pasado son algo que, si decidimos ignorarlos, podemos terminar pagando las consecuencias. Como señala Hancock, recibimos de parte de nuestros antepasados un legado de conocimiento extraordinario y ha llegado la hora de que dejemos de ignorarlo. Debemos recuperar esa herencia y aprender de ella todo lo que podamos,
porque contiene orientación de vital importancia. Para prevalecer frente a los desafíos que hoy se nos plantean, hemos de recuperar nuestra identidad perdida y recordar quiénes somos y de dónde venimos. Debemos, al fin, despertar. Página 16.